Guzmán se transformará en el secretario general del Senado, donde va a percibir cerca de 14 millones de pesos mensuales, hasta 16 podría ser con bonos, según también se ha leído en la prensa. La polémica se instaló debido a que Guzmán pertenece a otro poder del Estado, al Ministerio Público, a la Fiscalía, y en su discurso ante los comités parlamentarios, cuando lo estaban ahí interrogando para ver si podía ser uno de los nombres, prometió ser un escudo protector del Senado y ser el encargado de, comillas, entregar las malas noticias a la gente. Está al teléfono Alberto Precht, panelista de Palabras, Sacan Palabras, también director ejecutivo de Chile Transparente. ¿Cómo está, Alberto? Hola, Freddy, muy buenas tardes. ¿Cómo ves tú, Alberto, la llegada, la posible llegada de este fiscal Guzmán a este alto cargo del Senado? Bueno, lo primero que entiendo que ya no es posible, creo que hace 10 segundos ya terminó la votación y ya es el nuevo secretario general del Senado. Mira, espérate, es importante lo que tú estás diciendo, porque todavía no sale esa información, y según todas las informaciones previas a esta votación, por ejemplo, la tercera dice acá en su página de internet, Guzmán asegura los votos. Así es. Tenía prácticamente decidido los 2/3 que necesitaba alto quórum para poder ser el nuevo secretario general. Así es, justo antes del contacto leí que ya había sido ratificado. Sí, fue ratificado. Senado ratifica a fiscal Raúl Guzmán como nuevo secretario de la Cámara Alta. Ya dicen algunos portales, alcanzó 30 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones, siendo confirmado en el puesto. Altísima votación, 30 a favor. La verdad que es una lástima porque esto habla de un vacío gigante que tiene nuestra legislación, que ha sido repetido por organismos internacionales, por nosotros mismos, que tiene que ver con la nula regulación de lo que se denomina la puerta giratoria, y sobre todo en el mundo del Ministerio Público. De hecho, esto yo lo he hablado con muchos fiscales del Ministerio Público y piden que haya una regulación, porque hoy día una persona que deja de ser fiscal puede efectivamente irse a cualquier otro cargo público o a cualquier otro ejercicio privado sin ningún tipo de limitación. No es la primera vez que pasa, Freddy. Recordemos al fiscal Peña, que se va al Ministerio del Interior. Recordemos a Solange Huerta, que en medio de las muertes del Sename se va a directora del Sename, y recordemos el fallido nombramiento del fiscal Toledo como notario, y que estaba investigando el caso Cabal y después sale en esta terna para notario. Entonces, claramente, si el sentido común no prima en estas personas, tendrá que legislarse y evidentemente poner, como en otras legislaciones existe, un periodo que se denomina de congelamiento, es decir, que ellos no puedan ejercer cargos públicos durante 1, 2 años o más hasta que efectivamente el conflicto de interés pueda ceder, porque acá el conflicto de interés es muy, muy evidente. Claro, tenía que tener 28 votos, sacó 30 votos y mañana recién, según esta nota que acaba de leer en la tercera, mañana recién él va a renunciar al Ministerio Público, donde aún sigue siendo fiscal, un fiscal importante, ¿no? ¿Cómo podrías tú explicarnos bien, Alberto, cómo se determina ese conflicto de interés ahora en este cargo? Bueno, el Ministerio Público es el ente autónomo encargado de la persecución de delitos, y evidentemente los delitos que persigue son muchas veces delitos que involucran a políticos y a poderes del Estado. ¿Ya? El Ministerio Público como tal investiga muchísimos casos. Recordemos el caso de los informes plagiados o lo que se denominó Congreso Papers, el caso del financiamiento ilegal de la política, y en el caso específico del fiscal Guzmán, él tiene bajo su jurisdicción, quizás no directamente él como fiscal, pero fiscales que están bajo su mando, la investigación de un senador. Por lo cual es evidente que ese conflicto de interés está ahí presente. Y por otro lado, es muy difícil de un día para otro desprenderse de tu pasado anterior, y es por eso que existe en la legislación comparada estos periodos de congelamiento, porque evidentemente los casos están muy frescos, los contactos dentro de la misma fiscalía evidentemente persisten y van a ser muy cercanos. Y eso es natural cuando uno deja un trabajo, y uno esperaría que para un cargo tan importante como el secretario general del Senado tuviéramos personas que efectivamente no solamente en lo ético, en lo legal, porque esto es totalmente legal, sino también en el sentido común y también en lo estético tuvieran el cuidado de no presentarse a esos cargos. Y vuelvo a insistir, ya que ese sentido común no ha primado ni en el fiscal Peña, ni en la fiscal Huerta, ni en el fiscal Toledo, y ahora tampoco en el fiscal Guzmán. Hay que hacer un requerimiento importante al Estado para que de una vez toda regule la puerta giratoria en Chile. Claro, Alberto, porque uno como ciudadano, por ejemplo, se pregunta, mira, hay varios senadores, no solamente parlamentarios, senadores puntualmente, que están siendo investigados por la Fiscalía, y llega un fiscal importante a hacerse cargo y a ponerse, como él mismo dijo, de escudo humano de los mismos senadores. Entonces, ¿qué lobby va a haber ahí dentro? Así es, y además ese no es el rol de el secretario general del Senado. Son muy
qué bueno que CNN logró esta filtración, porque efectivamente esas declaraciones son muy preocupantes cuando uno las lee, cuando uno las escucha, porque ¿quién es el secretario general del Senado y el de la Cámara? Son personas que son los jefes de servicio, más bien son directores administrativos que tienen que proveer que todo funcione bien, dirigir el debate legislativo, coadyuvar a las presidencias. Es un rol que siempre fue visto como un rol menos político y mucho más administrativo, como un jefe de servicio. Y hoy día el fiscal Guzmán, o todavía fiscal Guzmán, le da un cariz que es muy distinto, más bien un cariz político. Yo voy a ser el que va a dar las declaraciones. Es cosa de preguntarle a las personas si se acuerdan de los apellidos de los anteriores secretarios generales del Senado, y todo el mundo te va a decir, no, la verdad que no me acuerdo, porque su rol es un rol más bien interno, pero parece que ahora vamos a tener un giro, a tener una persona que va a asumir una especie de vocería o de defensa, como dijo él, de ser el escudo de los senadores, que por lo demás en ninguna parte está establecido como su función. Oye, y la otra cosa también que no se entiende dentro de todo de la polémica que ha significado este nombramiento, Alberto, es la cantidad de dinero que ganan, ¿no? Puede llegar con bonos hasta 16 millones, mucho más que el presidente de la República, y ni hablar, mucho más que los mismos parlamentarios o los mismos senadores que ya ganan harto acá en Chile. Sí, bueno, hay que explicar bien cómo se establecen los sueldos en el Estado, y cada poder los establece de manera distinta. En el caso de la administración del Estado, los ministros, secretarios ministeriales, jefes de servicio, existe una escala única de sueldo, y en base a eso hay un sueldo base, después asignaciones, y se llega al sueldo final. Y evidentemente en el caso de la administración del Estado ningún sueldo puede ser superior al del presidente de la República, a un consejero del Banco Central, que son el sueldo superior. En el caso del secretario general del Senado, la regulación que fija su remuneración es una regulación propia del Congreso Nacional, a través de la ley orgánica, a través de los reglamentos de esa ley orgánica y a través también de acuerdos. Y se llega a este monto que evidentemente no tiene ninguna otra comparación dentro de la administración y fuera de la administración, como digo. De hecho, si uno lo compara con un mismo senador o un diputado, es casi el doble de la remuneración de un senador o un diputado. Por lo cual, bueno, hay que preguntarse por qué se llega a esta situación. Claro. Y una cosa es que digan que evidentemente el secretario general del Senado tiene que estar bien pagado, cosa que es evidente, pero otra cosa que esté tan bien pagado en una realidad que es absolutamente ajena no solamente a Chile. Yo dudo, por lo menos en la información que yo tengo, que haya otro que sea pagado de esta forma. Hoy día preguntaba en Perú cómo se elegía el secretario general del Senado, y es una figura administrativa que depende más bien de la mesa del Senado y se va cambiando cada vez que cambia la mesa, que puede ser casi toda la semana. Entonces es un rol mucho menos importante que el que se le da acá, con un sueldo evidentemente estratosférico. Lo que pasa también, Alberto, que en un país tan desigual, donde la desigualdad es tan inmoral, como Chile, que el Estado también sea partícipe y que fomenta también esa desigualdad es doblemente inmoral. Bueno, absolutamente, y uno puede discutir, porque cuánto es lo que tiene que ganar un senador, cuánto es lo que tiene que ganar un diputado, y evidentemente, insisto, tienen que estar bien pagados. Evidentemente queremos que, si bien no hay ninguna relación tan directa, cuando una persona recibe bien una remuneración, uno podría entender que tiene menos tentaciones, aunque, insisto, no hay correlación, porque hay gente que cae en delitos de corrupción de la misma forma. Sí, claro, pero en este caso no tiene parangón, no tiene explicación. Y además, ¿qué es lo que te dice después el presidente actual del Senado? Que también llama la atención. Bueno, hay unas asignaciones que teníamos por acuerdo de comité y esas se las vamos a bajar, pero no va al fondo. Lo que debiese hacer hoy día el presidente del Senado, lo que uno esperaría, es decirle al Ejecutivo, por favor, ayúdenos y hagamos un cambio de la ley, que por supuesto, por ejemplo, ganara lo mismo que gana un senador, que es lo que debiese ser. O sea, y como digo, tú mismo dices, ya ganan harto dentro del concierto del latinoamericano, ¿no? Lo que gana un parlamentario en Chile, y hay corrientes, hay propios parlamentarios, sobre todo los más jóvenes, que han abogado públicamente para que se rebajen las dietas, pero aún así hay una fuerza interna que no lo quiere hacer, ¿no? Bueno, si tú te fijas, estos proyectos de rebaja de dietas nunca han llegado a ninguna parte. Y además hay otra cosa que es bien interesante: cada vez que se hace reajuste al sector público en general, también se le reajusta a todos los funcionarios públicos, incluidas las autoridades. Entonces, por eso hemos llegado a estos montos tan estratégicos. Algo que está bien pensado, uno podría decir, por la ANEF, por las asociaciones de funcionarios públicos, que es tener remuneraciones más justas. A veces, cuando estos reajustes se hacen para todo el concierto, terminan siendo reajustes que son realmente gravosos y me atrevo a decir un poco insultantes para el resto de los chilenos, y que llegamos a estos montos
tan elevado. En los últimos años sí ha habido por lo menos un esfuerzo de no reajustar los sueldos más altos, pero ya la escala está demasiado disparada. Y por último, Alberto, entonces, de manera de resumen, ¿no? ¿Qué finalmente, qué señal damos como país con este nombramiento de Raúl Guzmán como el nuevo secretario general de la Cámara Alta? Bueno, hemos dicho muchas veces que uno de los principales problemas de corrupción en Chile no son los sobornos más callejeros, la pequeña corrupción, sino que el conflicto de interés mal regulado. Y claramente, si bien este gobierno y el gobierno anterior han enviado proyectos de ley que buscan regular esta denominada puerta giratoria, son proyectos muy débiles y que no tocan a los fiscales, y que creemos que es el momento de que esto no se vuelva a repetir, porque mañana, insisto, ¿por qué podría pasar que un fiscal no pase a ser ministro de Justicia, como pasa en otros países? Uh-huh. ¿Por qué no puede ser que un fiscal después pueda ser candidato directamente? Claro. Cuando uno entiende que tuviera que haber una prohibición mucho mayor que las que existen hoy día, sobre todo para las elecciones de carácter popular, pero también para los nombramientos. ¿Qué tan lejos estamos, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir en Brasil con Jair Bolsonaro, que nombró de ministro de Justicia al mismo juez que dejó en la cárcel a Lula, ¿no? Así es, y en lo personal, y en la percepción, la mejor percepción del juez Moro, pero el error que comete es absoluto, porque deslegitima incluso el buen trabajo que estos fiscales podrían haber hecho. Uno podría incluso, yo no tengo una apreciación del rol del fiscal Guzmán, pero si uno analizara, uno podría decir, ha sido un muy buen fiscal. Pero con esto, evidentemente, lo que va a quedar en el sabor de todos nosotros es, bueno, al final, este fiscal opaca esa carrera, sale de mala forma del Ministerio Público, asume este cargo y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Se va a negar el fiscal Guzmán a entregarle a otro fiscal como así se ha pedido, las asesorías parlamentarias? ¿Va a seguir ese afán corporativo de negar esta información? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. El panelista de Palabras Sacan Palabras, también director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht. Alberto, un abrazo grande y nos vemos el viernes, ¿no? Ah, no, nos vemos mañana, Freddy. Mañana, Dera. Ya. Así mañana, es, que estés muy bien. Chao, tío. Un abrazo, chao. Son las 6:26, ya, pues, ¿qué te parece a ti este tema, no? Como ciudadano, ¿qué te parece todo lo que está ocurriendo? Más 569...